En el corazón de Chicago, donde las calles empapadas de niebla susurraban secretos de corrupción y violencia, se avecinaba una tormenta. No era la clase de tormenta que azotaba la naturaleza, sino una que abrasaría el alma misma de la ciudad, alterando su curso para siempre. Sam Giancana, nacido en los barrios bajos de la ciudad en 1908, sería el artífice de esa tormenta. Desde las sombras del gueto, donde los ecos de los oprimidos resonaban más fuerte que cualquier plegaria, Sam se alzaría, una figura forjada en un horno de crueldad, traición y ambición. Un monstruo nacido no de un destino retorcido, sino de un hambre implacable, hambre de poder, hambre de venganza, hambre de respeto. ¿Pero qué había convertido a Sam Giancana en la criatura en la que se convirtió? ¿Qué impulsó a este joven, un niño aplastado por el peso de la pobreza y el dolor, a convertirse en uno de los nombres más temidos de la historia del crimen? La respuesta se escondía en lo más profundo de su alma. La constante necesidad de demostrar que era más que un rostro más en una multitud olvidada. Un niño que había perdido a su madre a la tierna edad de 2 años, abandonado a su suerte en un mundo duro e implacable con solo un padre. Antonio Giancana, un hombre que gobernaba su hogar con puños, disciplina y una voluntad de hierro. Este no era el abrazo cariñoso de un padre. No, este era un campo de batalla. La crueldad de Antonio sofocaba cualquier atisbo de afecto, encadenando a Sam a un destino de castigo constante. Por cada paso en falso, cada mirada rebelde, Sam se sentía más atado por el control implacable de un padre que solo se preocupaba por la fuerza y la obediencia. Su infancia fue una jaula, y cada día se hacía un poco más pequeña, un poco más asfixiante. Incluso a los 2 años, cuando se suponía que el mundo estaba lleno de maravillas y amor, Sam había quedado marcado por la pérdida, la muerte de su madre, una cicatriz irreversible que lo acompañaría para siempre. Pero fue en el caos de las calles de Chicago, entre los rudos inmigrantes italianos que llegaban a la ciudad, desesperados por una vida mejor, pero encontrando solo más dificultades, donde Sam comenzó a forjar su verdadera identidad. Era una ciudad forjada por la sangre de la clase trabajadora, un lugar donde los sueños se desmoronaban con la misma rapidez con la que se forjaban. Chicago, a principios del siglo XX, era una tierra de oportunidades, sí, pero también de brutalidad, donde los desesperados vendían su alma por una oportunidad de sobrevivir. La supervivencia de Sam, sin embargo, no se basó en la humildad, sino en la rebeldía. A los 10 años, ya lo habían expulsado de la escuela. Su padre, Antonio, lo envió a un reformatorio, pensando que lo enderezaría. Pero la institución no era un lugar para reformarse. Era un campo de entrenamiento, un lugar donde las calles susurraban sus sombrías lecciones, y Sam aprendió el arte de la supervivencia, un arte impregnado de violencia, lealtad y oscuridad. Sam no estaba aprendiendo a leer ni a escribir, estaba aprendiendo a sufrir, estaba aprendiendo a resistir, estaba aprendiendo a prosperar en un mundo que quebraría a cualquier hombre inferior. Para cuando Sam se unió a la famosa pandilla 42, las calles de Chicago ya lo habían reclamado. No era solo un chico más intentando salir adelante. No, Sam tenía algo más oscuro. La pandilla era más que una simple rebelión. Era un bautismo de sangre, una puerta de entrada al imperio criminal que se alzaba en las sombras de la ciudad. La pandilla 42, compuesta por jóvenes inquietos sin futuro, al principio era de poca monta. Pequeños robos, peleas callejeras, persecuciones de coches, pero para Sam fue la primera experiencia de poder, el primer paso en la escalera que pronto lo llevaría a la cima de la mafia de Chicago.
Fue aquí donde Sam perfeccionó sus habilidades letales. Aprendió las reglas del juego de quienes lo jugaban en las altas esferas. Hombres como Big Jim Colosimo, Johnny Torrio y más tarde, Al Capone. Aprendió a manipular, a engañar, a matar sin vacilación, sin remordimientos. Cada asesinato, cada robo, cada traición se convirtió en una pincelada en el lienzo de su ascenso al poder. En una ciudad como Chicago, donde todos tenían un precio y cada favor exigía un pago, Sam sabía cómo jugar. Era una época de transición en Chicago. Había llegado la época de la prohibición, una época en la que el licor fluía libremente a puerta cerrada, y todo gángster que se preciara participaba en el negocio del contrabando. El submundo criminal de la ciudad estaba en plena transformación, y Sam estaba en medio de todo. Su ambición era implacable, y pronto no le bastó con pertenecer a las pandillas callejeras. No, Sam puso la mira en algo mucho más grande, la organización de Chicago. Pero la organización no era solo una organización criminal, era una máquina despiadada, implacable y eficiente. Bajo el gobierno férreo de hombres como Capone, se había convertido en el corazón del crimen organizado, y Sam había encontrado su lugar en ella. Sus conexiones, las que había forjado en la sombra, le permitieron forjar su propio camino. Pronto sería más que un simple soldado en la guerra por el poder. Se convertiría en general. Para 1925, a los 17 años, Sam ya había visto el interior de una celda. Arrestado por robar coches, fue ingresado en el sistema de menores, pero en lugar de quebrantarlo, solo consolidó su lugar en el mundo en el que nació. En su interior, aprendió la lección más importante. La ley no importaba. Lo que importaba era el poder y hasta dónde estuviera dispuesto a llegar para reclamarlo. Sam lo había aprendido todo antes, incluso de llegar a la edad adulta. No era solo parte del juego. Él era quien escribía las reglas. En 1928, cuando Joseph Esposito, un poderoso jefe mafioso y figura política, fue asesinado en una emboscada, la ciudad quedó conmocionada. Pero para Sam fue una oportunidad. Las calles se habían convertido en un campo de batalla donde el poder se ganaba, no solo con dinero, sino con sangre. La muerte de Esposito, según algunos, fue más que un simple acto de violencia fortuito. Fue el golpe de gracia que consolidó el lugar de Sam en la organización de Chicago. No solo aprovechó las oportunidades, sino que las creó. Mientras el submundo de Chicago crepitaba en tensión, la ambición de Sam Giancana ardía cada vez más. Había comenzado como un matón callejero con un futuro sombrío por delante, pero ahora era un jugador, y no se conformaba con ser simplemente un jugador. No, Sam quería ser quien mandaba, el que estaba en la cima. Para un hombre moldeado por el dolor y la violencia, era solo cuestión de tiempo que la ciudad se inclinara ante él. Sabía lo que todos temían y codiciaban, el poder. Y Sam estaba dispuesto a pagar cualquier precio para conseguirlo. El sonido de los disparos se había vuelto tan familiar como el zumbido de la ciudad. Chicago, década de 1920. Sus calles vibraban al ritmo de la violencia, y la ambición de Sam Giancana ahora caminaba a la par con la muerte. Ya no era un hijo de las pandillas callejeras. Se había convertido en algo más, algo mucho más peligroso. El caos del submundo de la ciudad era como una droga, y Sam era adicto a su euforia. Mientras la sangre corría a raudales por los oscuros callejones y bares clandestinos de Chicago, la ciudad renacía. Pero también Sam, una criatura forjada en el fuego de la supervivencia, un hombre cuya sed de poder pronto eclipsaría incluso el derramamiento de sangre que lo había forjado. A los 20 años,
Sam Giancana ya dominaba el juego. Su nombre corría por las calles, era temido en el hampa y conocido a los poderosos. Sin embargo, seguía siendo un simple peón en un juego mucho mayor. La organización, el corazón del imperio criminal de Chicago, se construyó sobre cimientos de traición y violencia, y ahora Sam ascendía en ella. Sus primeros días con la Banda 42 fueron solo el comienzo, el preludio de una historia mucho más oscura. Su verdadera educación llegó con su introducción a la organización, donde hombres despiadados como Johnny Torrio y Al Capone gobernaban con mano de hierro. Sam no solo aprendía de ellos, sino que se estaba volviendo como ellos. La organización era una máquina de asesinatos y dinero, con una eficiencia brutal. Y Sam sabía que para sobrevivir en un mundo así, tendría que hacer más que simplemente seguir órdenes. Tendría que forjar su propio destino. No tardó mucho en demostrar de qué pasta estaba hecho. Un asesino frío y calculador con una mente para los negocios. La organización necesitaba soldados, pero también necesitaba mentes como la de Sam, hombres capaces de alzarse por encima del caos y tomar el control. Y así, Sam hizo precisamente eso. Su mirada no solo estaba puesta en las calles de Chicago, sino en los poderosos, los políticos corruptos y el corazón mismo de la organización. Pero el camino al poder no estaba pavimentado con buenas intenciones. No, estaba empapado en sangre, la sangre de Sam, la sangre de sus enemigos, la sangre de aquellos a quienes llamaba familia. Había alianzas, y luego, traiciones. Las fronteras entre ellas a menudo se difuminaban, y al final, era la traición la que siempre triunfaba. Sam lo sabía, como todos los que ascendían en el submundo criminal. Nada era sagrado, ni siquiera la lealtad. Una de las primeras lecciones que Sam aprendió al ascender en el poder fue que, en este mundo, la lealtad no significaba nada. No era más que una ilusión fugaz, algo que se podía usar, desechar y manipular cuando convenía a un propósito mayor. En 1928, cuando Joseph Esposito, un político poderoso y corrupto, jefe del crimen, fue brutalmente asesinado frente a su casa, la historia del crimen se contaba en susurros. Algunos decían que había sido un asesinato orquestado por gánsteres rivales, otros afirmaban que se trataba de una maniobra de poder dentro de la propia organización. Pero la verdad permanecía oculta, enterrada bajo capas de engaño. Sin embargo, tras la muerte de Esposito, comenzó a surgir un nuevo orden. La organización, ya una fuerza a tener en cuenta, ahora se encontraba al borde de algo aún más letal. Y Sam estaba allí, esperando, observando, siempre calculando. Sam tenía la vista puesta en algo mucho más grande que los hurtos y las peleas callejeras. Vio una oportunidad tras el asesinato de Esposito. La oportunidad de tomar el poder en una ciudad que pertenecía a la organización. Tras el caos, el vacío creado por la muerte de una figura clave del submundo criminal estaba a punto de ser aprovechado. Fue durante este tiempo, en medio de las brutales luchas de poder que siguieron, que Sam demostró su valía. Ya no era solo un soldado. Se había convertido en el arquitecto del nuevo orden, un hombre que sabía jugar el juego mejor que nadie. Sabía cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo mostrar piedad, o, más a menudo, cuándo no. Para 1929, el nombre de Sam se había convertido en sinónimo de terror. Era un hombre que había aprendido a navegar por el sangriento laberinto del submundo criminal de Chicago con una precisión fría y quirúrgica. Ya no era solo un matón callejero. Sam jugaba en las grandes ligas, codeándose con hombres como Capone, Frank Nitti y Tony Accardo.
Pero con el poder llegaron los enemigos, rivales que buscaban desafiar el ascenso de Sam, que veían su ambición como una amenaza a su propio control. Y en el mundo del crimen, las amenazas no se afrontaban con palabras, sino con balas, sangre y miedo. A medida que la organización de Chicago expandía sus operaciones, también lo hacía la influencia de Sam. Sus negocios se volvieron más lucrativos y su alcance más amplio. Ya no se dedicaba solo al contrabando, las apuestas o el crimen organizado. Estaba construyendo un imperio, y como cualquier imperio, necesitaba protección. En el caso de Sam, la protección se materializó en asesinato, manipulación e intimidación. Tenía las manos manchadas de sangre, pero la sangre, en su mente, era solo una parte del costo de hacer negocios. Después de todo, en la organización no había lugar para la debilidad, solo para la fuerza. Pero con cada paso que daba hacia la cima, Sam descubría que cuanto más ascendía, más se hundía en el fango de la violencia y la corrupción. Chicago era una ciudad de contradicciones, donde el crimen era tan parte de la vida cotidiana como el clima. La policía era tan parte del juego como los gánsteres, y los políticos no eran más que peones, listos para ser manipulados cuando fuera necesario. Sam lo entendía perfectamente. Sabía que el verdadero poder no residía en las calles. No, residía en los corazones de quienes controlaban el pulso de la ciudad. Los políticos, la policía y quienes tenían el poder de mover los hilos entre bastidores. El ascenso de Sam no estuvo exento de desafíos. Sus alianzas, cimentadas en el interés mutuo, nunca fueron tan estables como parecían. A medida que crecían las tensiones entre facciones rivales dentro de la organización, la lealtad, antes incuestionable, de Sam se ponía a prueba. En un mundo donde las traiciones eran la norma, Sam aprendió rápidamente que para aferrarse al poder había que estar dispuesto a matar a los más cercanos. Sus amigos, sus mentores, sus aliados, todos eran prescindibles. Al final Sam decidiría quién vivía, quién moría y quién se arrastraba por las calles de Chicago, destrozado y derrotado. Pero cuanta más sangre derramaba Sam, más poderoso se volvía. Y cuanto más poderoso se volvía, más enemigos se hacía. En el retorcido mundo del crimen organizado, el poder no era solo un don, era una maldición. Por cada ascenso había una caída, y el tiempo de Sam en la cima era fugaz. Pero incluso en los momentos de su mayor triunfo, se avecinaba una tormenta. Había rumores de traición. Y Sam Giancana, el hombre que se había abierto camino hasta la cima, estaba a punto de descubrir que no había honor entre ladrones. Chicago se había convertido en el reino de Sam Giancana. Pero los reinos construidos con sangre rara vez resisten la prueba del tiempo. En los oscuros callejones y las salas llenas de humo donde se tomaban las decisiones de hombres como Sam, el poder no era algo que se daba, era algo que se tomaba, y cuando Sam lo tomó, no dudó. Pero a medida que la ciudad se doblegaba ante su ambición, el precio de ese poder se hizo más evidente que nunca. Cuanto más ascendía, más profundas eran las heridas y más oscuras se volvían las sombras. El ascenso de Sam en la organización de Chicago no fue solo una conquista, sino una guerra, librada en la sombra y sellada con la sangre de quienes se atrevieron a desafiarlo. Ya se había consolidado en el submundo, pero la organización, liderada por hombres como Tony Accardo y Frank Nitti, era una bestia compleja, plagada de rivalidades y facciones, cada una ansiosa por desestabilizar el poder. Sam, sin embargo, entendía algo que los demás desconocían. Sabía que para tomar el control había que estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario, romper lazos con el pasado, traicionar a quienes una vez te sirvieron
y desechar cualquier noción de lealtad que pudiera interponerse en tu camino. La organización ya no se limitaba a vender alcohol ilegal y manipular juegos. Se había convertido en algo más insidioso, una red de influencia que se extendía profundamente en el corazón político y económico de Chicago, y más allá. El juego era ahora más grande, y Sam estaba aprendiendo que cuanto más se adentraba uno en el submundo, más tenía que depender de alianzas tan letales como frágiles. Un paso en falso, una palabra fuera de lugar, y todo podía derrumbarse. Él lo sabía mejor que nadie, pero incluso mientras se avecinaban los nubarrones, Sam no podía detenerse. El sabor del poder era demasiado dulce, el atractivo del dominio demasiado fuerte. No eran solo las calles lo que Sam tenía que dominar. Era la gente, los políticos, los policías, los empresarios. Hizo tratos con ellos, los manipuló, los sometió a su voluntad, asegurándose de que el control de la organización sobre Chicago se intensificara cada día. En 1931, Sam dio un paso crucial al aliarse con Paul Ricca, uno de los hombres más influyentes de la organización. Su alianza nació de la necesidad mutua, ambos ávidos de poder, algo que solo los rincones más oscuros de la sociedad podían ofrecer. Pero esto era Chicago, y en la ciudad del viento y los susurros, nada permanecía sagrado por mucho tiempo. Sam sabía que en el mundo que habitaba, la lealtad era un asunto transaccional. Pero lo que aún no comprendía era hasta qué punto podía llegar esa transacción, ni con qué facilidad podía convertirse en una trampa. A medida que el imperio de Capone se desmoronaba lentamente, gracias a la incesante presión de las fuerzas del orden y a su creciente paranoia, Sam vio una oportunidad. Pero no solo le interesaba tomar el control de la organización. No, estaba centrado en expandir el imperio de la organización, utilizando sus recursos para hacerse irreemplazable. Soñaba con cosas más grandiosas, operaciones internacionales, un alcance que se extendía más allá de Chicago, más allá de Estados Unidos. A medida que avanzaba la década de 1930, Sam se acercaba cada vez más a su objetivo. Su habilidad para manipular el submundo era inigualable, pero el poder, como Sam pronto descubriría, era algo frágil. Aquellos más cercanos, aquellos en quienes confiaba, se volvían contra usted cuando convenía a su propia supervivencia. Y esta lección le llegaría, dura e implacable, cuando uno de los suyos, alguien en quien Sam alguna vez había confiado, lo traicionó de la manera más imperdonable. En 1933, justo cuando Sam comenzaba a consolidar su control sobre las operaciones de la organización, la situación empezó a desmoronarse. Sam había ascendido rápidamente, pero en un mundo donde la lealtad no significaba nada y la traición siempre acechaba, el ascenso a la cima solo podía terminar de una manera. Una serie de sucesos violentos comenzó a sacudir los cimientos de la organización. Facciones rivales, viejos rencores y luchas de poder que amenazaban con destrozarlo todo. Hombres que una vez fueron aliados, como Tony Accardo, ahora buscaban cualquier oportunidad para usurpar la creciente influencia de Sam. Pero Sam había formado parte de este mundo el tiempo suficiente para saber que el poder no provenía del corazón, provenía del miedo, y el miedo era algo que Sam sabía cómo inspirar. Mientras el mundo exterior bullía de incertidumbre, la vida personal de Sam se desmoronaba. Su matrimonio con Angeline de Tolbe, una mujer de una antigua familia italiana, era una alianza estratégica, pero no una historia de amor. Su relación se basaba en las apariencias y la necesidad, no en la pasión. Sam había estado casado con el trabajo desde el principio. Su lealtad solo se había dirigido a la organización, y el amor que sentía por su esposa se desvaneció rápidamente.
Pero el desmoronamiento de su matrimonio fue más que el fracaso de una unión. Simbolizaba algo más grande. Para Sam no había lugar para nada más que la ambición, y en el proceso todo lo demás, el amor, la lealtad, incluso su propia humanidad, estaba siendo consumido por su insaciable afán de control. Mientras tanto, la policía estaba cada vez más desesperada. La presión aumentaba y se acercaban. Pero Sam, siempre superviviente, había aprendido el juego. No se escondía en las sombras, sino que superaba en maniobras a todos los que intentaban derribarlo. En 1934, tras una serie de intentos fallidos de incriminarlo por los crímenes que había orquestado, Sam fue arrestado por primera vez. ¿El cargo? Nada más que delitos menores, hurtos menores y robo de vehículos. Un tirón de orejas para un hombre de su estatura. Fue liberado casi de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Su presencia era conocida, y a medida que la mirada de la ley se agudizaba sobre él, Sam supo que nada volvería a ser igual. La amenaza de la ley, como la amenaza de la traición, siempre era una espada que pendía sobre su cabeza, lista para caer al más mínimo paso en falso. Pero fue en ese preciso momento de incertidumbre, en ese momento de tensión, que Sam comenzó a dar su paso más peligroso hasta la fecha. En un mundo donde todo era transaccional, el siguiente paso de Sam sería el más brutal y audaz. Con la organización fracturada y luchando por el dominio, Sam sabía que la única manera de llegar a la cima era mediante el control absoluto. Tomaría lo que era suyo y, al hacerlo, destruiría a quienes se interpusieran en su camino. Se movía como una sombra, silencioso y veloz, eliminando a cualquiera que amenazara su posición. Con sus conexiones en la policía, entre los políticos, en el corazón mismo de Chicago, Sam comenzó a limpiar la casa, usando el miedo y la manipulación para consolidar su poder. Pero a medida que los cadáveres se acumulaban, también lo hacían los enemigos. Bandas rivales, aliados desleales e incluso rumores de traición dentro de la propia organización comenzaron a multiplicarse, creando una tormenta que pronto sería imposible de superar. Sam alguna vez creyó que el poder se podía mantener con mano de hierro, pero a medida que los muros se cerraban a su alrededor, comenzó a comprender el verdadero precio de su ambición. Su mundo, antaño regido por el ritmo constante de la violencia y el control, comenzaba a derrumbarse. El precio de su poder era más que la sangre de sus enemigos, era la sangre de su propia alma. El imperio que Sam Giancana había construido era una fortaleza de sangre, codicia y miedo. Pero toda fortaleza tiene una grieta, e incluso los muros más sólidos acaban por derrumbarse. Sam había alcanzado las cimas del poder en la organización, proyectando una larga sombra sobre las calles de Chicago. Pero ahora, con cada victoria, con cada paso hacia la dominación total, la tormenta que una vez había controlado comenzaba a rugir en su propio corazón. El poder, como Sam estaba descubriendo, era un amo brutal, uno que lo exigía todo y más. Y cuando empezó a escapársele de las manos, cuando el mundo que con tanto cuidado había construido empezó a desmoronarse, aquello mismo que lo había mantenido vivo durante tanto tiempo, su incesante ansia de control, se convirtió en su perdición. No eran solo la policía, los rivales o las figuras políticas a quienes Sam antes manipulaba con facilidad. No, la mayor amenaza para Sam Giancana ahora provenía de sus propias filas. Los hombres que una vez fueron sus compañeros de armas, sus cómplices, comenzaban a volverse contra él. La misma ambición que había llevado a Sam a la cima de la organización ahora infectaba a quienes lo rodeaban, convirtiendo a amigos en enemigos, a aliados en asesinos. El mundo de Sam,
antes tan cuidadosamente organizado, ahora se tambaleaba al borde de la destrucción. Sam siempre había creído que la lealtad era una moneda de cambio, una que se compraba y vendía a voluntad. Nunca se había aferrado a la idea de amistad o hermandad. Pero incluso para alguien tan frío y calculador como Sam, llegó un momento en que las murallas de su imperio empezaron a parecer peligrosamente frágiles. Sus aliados más cercanos, hombres como Tony Accardo y Paul Ricca, ya no se conformaban con estar a su sombra. Buscaban forjar su propia parte del imperio, reclamar el poder que Sam tanto había trabajado por construir. Y en el despiadado mundo del crimen organizado, solo podía haber un rey. Y Sam se había ganado demasiados enemigos como para mantenerse en la cima para siempre. Los susurros comenzaron lentamente, primero en las sombras de las trastiendas llenas de humo, luego al aire libre, donde la tensión era palpable. Sam, antaño el maestro del control, ahora lo estaba perdiendo. Sus decisiones se volvieron erráticas, alimentadas por la paranoia y una creciente sensación de traición. Todos a su alrededor parecían conspirar, maquinar, esperando el momento oportuno para atacar. Y sin embargo, a pesar de todas las advertencias, Sam no pudo contenerse. Había saboreado el poder durante demasiado tiempo. El ansia por él, la necesidad de demostrar su invencibilidad, era demasiado fuerte. Así que siguió adelante, decidido a aferrarse a su trono, incluso mientras el mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Para 1955, el control de Sam sobre Chicago comenzaba a flaquear. La muerte de su esposa, Angeline, dejó un vacío en su vida que ningún poder podía llenar. Su vida personal siempre había sido una serie de transacciones frías, pero su fallecimiento marcó una fractura más profunda. Sam nunca había sido sentimental, pero en ese momento, su ausencia, de cualquier atisbo de conexión humana, le hizo comprender lo aislado que se había vuelto. Sus hijos, sus aliados, sus enemigos, todos parecían distantes, meros peones en un juego que estaba demasiado absorbido como para verlo realmente. El imperio que había construido era todo lo que quedaba. Pero en el mundo que Sam se había forjado, no había lugar para la debilidad. El dolor era algo que se enterraba, no algo en lo que se insistir. Así que Sam centró su atención en expandir las operaciones de la organización, en forjar vínculos más profundos con políticos, magnates y el complejo militar-industrial. Sus vínculos con la familia Kennedy, antaño motivo de gran orgullo, empezaban a debilitarse. La familia a la que Sam había ayudado tanto durante la campaña presidencial de John F. Kennedy, gastando millones para influir en las elecciones y manipular los votos en Illinois, ahora se distanciaba de él. Las mismas personas a las que había elevado al poder ahora buscaban utilizarlo para su propio beneficio. Y peor aún, su participación en la mafia se estaba convirtiendo en una carga. Con el ascenso de Bobby Kennedy a fiscal general de los Estados Unidos, a principios de la década de 1960, el mundo de Sam se volvió aún más sombrío. Bobby, impulsado por una obsesiva venganza contra el crimen organizado, fue cerrando poco a poco la soga al cuello de todos los jefes de la mafia del país. Sam había sido un aliado clave en la campaña de Kennedy, pero ahora con la guerra de Bobby contra la mafia en pleno apogeo, esos lazos comenzaban a desmoronarse. No se trataba solo de una traición personal, sino de una cuestión de supervivencia. Sam hacía tiempo que había cruzado la línea de ser un simple cerebro criminal a un peón político, una figura cuyas conexiones con el cargo más alto del país se habían convertido en un arma de doble filo.
A medida que la cruzada de Bobby Kennedy contra la mafia se volvía más implacable, Sam sentía que la presión se intensificaba. No solo huía de la ley, sino de los fantasmas de su pasado, de las innumerables vidas que había arruinado en su ascenso al poder. Y el más inquietante de estos fantasmas era el espectro inminente de su propia muerte. A medida que la presión aumentaba, Sam se refugiaba aún más en las sombras. Su nombre, antaño símbolo de poder intocable, ahora era sinónimo de peligro y decadencia. Las calles de Chicago, antaño su dominio, se habían vuelto más frías. Ya no era el rey que había sido, sino un hombre destrozado, rodeado de enemigos que esperaban para atacar. Fue durante este periodo de creciente tensión que el destino de Sam dio un giro decisivo. Llegó la llamada, una que sellaría su destino para siempre. Fue citado a declarar ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre su presunta participación en complots de la CPINOA para asesinar a Fidel Castro. El comité era solo una de las muchas fuerzas que ahora convergían contra Sam, pero era la que pondría fin a su reinado. La idea de que Sam, el otrora intocable gánster, se sentara ante el mismo gobierno que una vez buscó su ayuda para manipular las elecciones, era un símbolo de la corrupción que había plagado la nación. Y Sam, en su arrogancia y su creencia en su propia invencibilidad, accedió a declarar. Pero a medida que se acercaba la fecha de su testimonio, Sam se dio cuenta de la magnitud de la trampa en la que había caído. Siempre había sido capaz de manipular a los demás, de seguirle el juego. Pero esto era diferente. Había cruzado una línea infranqueable. Las audiencias del Senado eran un símbolo de todo lo que había salido mal. Sam, quien una vez había controlado todo a su alrededor, ahora se encontraba a merced de fuerzas que escapaban a su control. La noche anterior al testimonio, Sam tomó una decisión crucial que lo cambiaría todo. Sentado en su mansión, preparándose para lo inevitable, no podía evitar la sensación de que algo se acercaba. Pero no eran solo la ley ni los Kennedy, sino las mismas fuerzas que una vez controló. Sentía como los muros de su imperio se derrumbaban a su alrededor, como los cimientos de la traición y la corrupción lo hundían. Y en el silencio de su mente, supo la inevitable verdad. Su hora había llegado. El fin había llegado, y ningún poder ni influencia podía detenerlo. En el mundo despiadado que Sam Giancana había construido, la traición era la moneda de cambio definitiva. No importaba cuán alto llegaras, no importaba cuán firmemente te aferraras a los hilos del poder, las mismas manos que te ayudaban a llegar a la cima eran a menudo las que te arrastraban hacia abajo. Para Sam, las sombras que una vez le sirvieron de santuario, ahora lo acechaban. Los susurros que una vez fueron sus aliados, ahora se convertían en sus verdugos. Y en este mundo, donde la lealtad era una ilusión fugaz, la traición no llegaba con un puñal en la espalda, sino con la silenciosa y mortal certeza de un reloj en marcha. A mediados de los 60, el mundo de Sam ya no era el que había forjado con sangre y ambición. El juego había cambiado, y con él, las reglas. Antes había sido el titiritero, manejando los hilos de todos a su alrededor. Ahora se encontraba siendo la marioneta, manipulado por fuerzas que no podía controlar ni comprender. Sus antiguos aliados, aquellos en quienes había confiado ciegamente, se preparaban para las consecuencias inevitables. Vieron venir la tormenta, sabían que el fin estaba cerca, y en la oscuridad del inframundo, todos buscaban su propio bien. Incluso los hombres más fuertes podían caer, y Sam se había ganado demasiados enemigos, demasiadas promesas y demasiados errores de cálculo para sobrevivir a lo que se avecinaba. La conexión de Sam con la familia Kennedy
había sido su joya de la corona, su pasaporte a una influencia incalculable y un poder intocable. Pero ahora, la misma familia que lo había elevado a alturas inimaginables comenzaba a distanciarse. John F. Kennedy había sido asesinado en 1963, un golpe que conmocionó al mundo, pero era su hermano, Bobby, quien representaba la mayor amenaza para Sam. Bobby, ahora fiscal general de los Estados Unidos, libraba una guerra sin cuartel contra la mafia, y los vínculos de Sam con la familia habían sido su fortaleza. Pero ahora eran un lastre. Lo que había sido una relación mutuamente beneficiosa, la manipulación electoral de Sam para la campaña de Kennedy a cambio de influencia, se había convertido en una pesadilla. La venganza personal de Bobby contra el crimen organizado significaba que el tiempo de Sam se había agotado. Y las mismas personas que una vez fueron sus aliados, ahora eran sus captores. Sam siempre había creído que podía burlar a cualquiera. Después de todo, había burlado a la ley, a bandas rivales y a los mismos políticos que creían poder controlarlo. Pero había algo que no podía burlar: el tiempo. Y el tiempo tenía la capacidad de alcanzar incluso al más despiadado. La presión de la traición constante, el calor de una ley siempre vigilante y la desintegración de sus alianzas, antaño inquebrantables, le habían pasado factura. Sam ya no era el capo intocable que había sido. Era un hombre oculto, un criminal cuyos movimientos eran vigilados, cuyas llamadas telefónicas intervenidas y cuyas decisiones escrutadas. La traición dentro de la organización fue quizás la más dolorosa. Hombres como Tony Accardo, antaño sus aliados más cercanos, se habían cansado del liderazgo impredecible de Sam. Vieron debilidad donde antes solo había fuerza. Vieron una oportunidad en su declive, una oportunidad para arrebatarles lo que les pertenecía. Accardo, maestro de la política de Lampa, había estado esperando este momento, el momento oportuno para atacar. Sam, siempre un paso por delante de sus enemigos en las calles, se vio superado en la misma organización que antaño había controlado con mano de hierro. La organización había crecido, evolucionado, y Sam ahora era una reliquia. En medio de este caos, el círculo íntimo de Sam comenzó a fracturarse. Quienes antes confiaban en él, ahora lo miraban con sospecha, miedo y desprecio. El creciente resentimiento entre sus antiguos aliados se convirtió en un cáncer, socavando poco a poco el poder que Sam había cultivado con tanto esmero. Incluso sus propias acciones parecían traicionarlo. Cada decisión que tomaba, ya fuera atacar a una banda rival o hacer una maniobra política, parecía un intento desesperado por volver a la cima. Pero cuanto más se esforzaba Sam por mantener el control, más se le escapaba. Los muros del imperio de Sam se derrumbaban, al principio lentamente, con rumores y sutiles amenazas. Pero a medida que aumentaba la presión, comenzaron a derrumbarse a una velocidad aterradora. El nombre de Sam ya no se susurraba con respeto, sino con miedo y desdén. En el mundo de la mafia, el miedo era la moneda de cambio, y Sam lo había sabido usar bien. Pero el miedo tenía una curiosa forma de volverse contra su amo. El miedo que Sam había infundido en otros ahora regresaba con toda su fuerza. Sus enemigos, tanto antiguos como nuevos, habían comenzado a acercarlo, y esta vez ningún derramamiento de sangre podría salvarlo. Fue en estos últimos días de su reinado que Sam aprendió la lección más brutal de todas. El poder es efímero y la lealtad es una mentira. Aquellos en quienes una vez confió, quienes le debían todo, ahora eran los primeros en darle la espalda. Incluso los familiares que había usado para asegurar su lugar en la cima, quienes se suponía que debían apoyarlo. Ahora eran peones en un juego de supervivencia.
cada uno buscando la manera de asegurar su futuro, mientras el imperio de Sam se desmoronaba. Para 1966, Sam era una sombra de lo que había sido. La organización de Chicago se había dividido en facciones, cada una compitiendo por el control, y Sam ya no era quien llevaba las riendas. El FBI comenzaba a cercarlo, y Sam no tenía a dónde escapar. El hombre que una vez había manipulado la esencia misma del panorama político de Chicago, ahora se encontraba a merced de un gobierno empeñado en derrocarlo. Ya no era el jefe intocable, era el perseguido, el objetivo, y los muros se cerraban sobre él. Sam nunca le había temido a la muerte. Después de todo, siempre había formado parte de su mundo, acechando en las sombras, siempre presente, siempre inevitable. Pero ahora, la muerte no era solo una sombra, era una certeza. Sabía lo que se avecinaba y no podía escapar de ella. Su tiempo en la cima había terminado, no con el estallido de un disparo, sino con el peso silencioso y sofocante de la traición. El imperio que Sam había construido no era más que un recuerdo lejano, desvaneciéndose en el pasado mientras las sombras se cernían sobre el hombre que una vez fue su rey. Los muros del mundo de Sam Giancana llevaban tiempo cerrándose, pero ahora se derrumbaban con la firmeza de una sentencia de muerte. Durante años, Sam había sido intocable. Había vivido bajo una sola regla, la supervivencia. El mundo que lo rodeaba, Chicago, la organización, los políticos y policías que una vez manipuló, había sido su patio de recreo. Había manejado los hilos del poder con maestría, pero al final nadie podía escapar de la cruel mano del destino. Los hilos que una vez estuvieron bajo su control, ahora lo estrangulaban. El imperio que había construido, ladrillo a ladrillo manchado de sangre, comenzaba a derrumbarse ante sus ojos. Los últimos días de Sam estuvieron marcados por una devastadora revelación. El mundo que había forjado durante toda su vida había sido tan fugaz como las promesas que les había hecho a quienes lo rodeaban. La traición, una sombra persistente en los rincones de su mente, ya no era lejana ni teórica. Ahora era tan real como el frío acero del arma que un día sellaría su destino. Sam Giancana se había convertido en un hombre perseguido, no por la ley ni por gánsteres rivales, sino por quienes una vez fueron sus aliados más cercanos. La organización se había fracturado. Antaño una fuerza singular y unificada bajo su férreo gobierno, ahora era una colección de facciones, cada una luchando por las migajas, por el control, por el poder. Y Sam ya no estaba en el centro. Su nombre, antaño temido y venerado, se había convertido en el símbolo de un imperio caído. Sus enemigos, aquellos a quienes había perjudicado, lo acechaban. Pero no serían la policía ni los federales quienes acabarían con Sam Giancana. No, serían los hombres que habían sido sus hermanos, sus socios, quienes finalmente lo derribarían. Los hombres en quienes había confiado con toda su alma, ahora eran quienes apretaban la soga alrededor de su cuello. La primera grieta en la armadura de Sam llegó cuando fue citado a declarar ante una comisión del Senado que investigaba los vínculos entre la CUNA y la mafia. Era una trampa brillante y astuta. Sam, siempre arrogante, creyó una vez que podía burlar a cualquiera, que sus manos eran demasiado limpias, demasiado intocables. Pero las audiencias del Senado, que indagaban sobre sus conexiones con la familia Kennedy y su presunta participación en los fallidos intentos de asesinato contra Fidel Castro, fueron el comienzo de su desmoronamiento. Por primera vez en años, Sam no era quien manejaba los hilos. Él era el manipulado, y en su mente, esa traición, la mera idea de que ya no tenía el control, era más insoportable que cualquier amenaza de prisión o muerte.
Fue durante estas audiencias en el Senado, en lo más profundo de su propia arrogancia, que se produjo la verdadera traición. Sus viejos amigos, los hombres que una vez lo habían apoyado, habían comenzado a mover ficha. Tony Accardo, el antiguo aliado, silencioso pero calculador, que una vez fue la mano derecha de Sam, ahora maniobraba a puerta cerrada, forjando su propia parte de la organización. La muerte del imperio de Sam no había comenzado en las calles, sino en las salas de juntas, las trastiendas humeantes de la mafia, donde se cerraban y cerraban tratos en voz baja. El ascenso de Accardo fue rápido y decisivo. Silencioso, metódicamente, sin la fanfarria de balas ni derramamiento de sangre. No necesitó violencia para derrotar a Sam. Había sido paciente, pensando a largo plazo. Y ahora, mientras Sam luchaba por mantener su control sobre un imperio que se desintegraba rápidamente, Accardo se preparaba para apoderarse de todo. En esos últimos días, Sam sentía temblar el suelo bajo sus pies. Los rumores de traición, que antes eran ecos lejanos en los rincones de su mente, ahora eran rugidos ensordecedores. Accardo, Paul Ricca, los mismos hombres con los que Sam había trabajado, usaban todos los trucos posibles para socavarlo. Estaban socavando los últimos vestigios de su poder. Pero Sam no era un hombre que se rindiera sin hacer nada. Incluso mientras su imperio se desmoronaba, contraatacó, desesperado por mantener su control. Recurrió a sus aliados, pero quienes no lo habían abandonado hacía tiempo que habían sido corrompidos por el mismo poder que lo había corrompido a él. Nadie vendría a rescatarlo, ni ahora ni nunca. Mientras tanto, la presión del gobierno federal había llegado a su punto álgido. Con Bobby Kennedy al frente de la lucha contra el crimen organizado, Sam sabía que se le agotaba el tiempo. La ley se cernía sobre él, apretándolo con fuerza, y en su desesperación Sam cometió un error fatal. Pensó que podría ser más astuto que los federales, como había sido más astuto que tantos otros. Empezó a hacer planes, a desaparecer, a huir. Pero ya era demasiado tarde. La trampa ya estaba tendida. Todos sus movimientos eran vigilados, todas sus conversaciones grabadas. Sam Giancana, el otrora intocable jefe de la mafia, ahora no era más que un hombre fugitivo, un animal acosado sin ningún lugar donde esconderse. El golpe final llegó en una tranquila noche de junio de 1975. Sam, quien una vez gobernó Chicago con la confianza de un rey, ahora se encontraba encerrado en su casa, un hombre al que no le quedaba nada. Las puertas de su reino se habían cerrado. Los enemigos que se había forjado durante una vida de ambición despiadada llamaban a su puerta. Mientras Sam preparaba la comida en la cocina, sonó el timbre. Abrió, esperando solo una visita de rutina. Pero cuando se abrió la puerta, no era un amigo quien estaba al otro lado. Era el presagio de su fin. Se oyeron varios disparos que rompieron la quietud de la noche. Y Sam Giancana, el hombre que había gobernado las calles de Chicago con mano de hierro, cayó al suelo. Las balas llegaron rápido, y el hombre que una vez fue temido por todos, incluso por los hombres más poderosos del país, yacía muerto. Pero incluso en la muerte, Sam Giancana fue traicionado. Su asesino, nunca identificado, probablemente fue alguien conocido, alguien cercano, alguien que lo había visto ascender y ahora lo veía caer. La cuestión de quién mató a Sam Giancana sigue siendo uno de los misterios más persistentes del submundo de Chicago. Algunos dicen que fue un gángster rival que buscaba eliminar una amenaza. Otros creen que fue una traición de sus propios hombres, aquellos en quienes una vez confió, aquellos que se habían cansado de su comportamiento errático, su paranoia,
su inquebrantable deseo de aferrarse a un poder que hacía tiempo se le había escapado de las manos. Al final, no importó quién apretó el gatillo. Lo que importaba era que Sam Giancana, el hombre que una vez fue intocable, había sido derribado no por la ley ni por un rival, sino por los mismos hombres que una vez fueron sus aliados más cercanos. La muerte de Sam fue la trágica culminación de una vida cimentada en la traición, la ambición y la sangre. El mundo que había creado, el imperio, el poder, el miedo, había llegado a su fin. Y en el silencio de esa última traición, el legado de Sam se derrumbó, tal como la ciudad de Chicago se derrumbó bajo el peso de su dominio. El final llegó silenciosamente. En la oscuridad de la noche, el suave sonido de las balas rompiendo el silencio, como una sentencia de muerte para un hombre que una vez gobernó una ciudad con mano de hierro. Sam Giancana, un hombre que dominaba el arte de la supervivencia y la manipulación, yacía ahora en la cocina de su casa, sin vida. Un hombre reducido a una leyenda desvanecida, con su imperio destrozado por su propia codicia, traición y el implacable reloj del tiempo. Pero mientras su sangre se derramaba sobre las frías baldosas, algo aún más trágico se estaba desarrollando. La muerte de Sam Giancana no era solo el fin de un gángster, era el fin de una era. En los años posteriores a su muerte, las calles de Chicago, antaño tan fuertemente dominadas por su imperio criminal, cambiarían, evolucionarían y crecerían. La organización, la misma fuerza que Sam había ayudado a construir desde las sombras, seguiría operando, pero sin él, sería solo una sombra de lo que había sido. El vacío de poder dejado por su fallecimiento sería llenado por otros, hombres como Tony Accardo, hombres que antaño habían sido leales a Sam, pero que siempre habían mantenido la vista puesta en el trono. Tras la muerte de Sam, la organización se fragmentaría y las antiguas alianzas se disolverían en un mundo fracturado y más caótico de crimen organizado. El reinado de Sam Giancana había terminado, pero el derramamiento de sangre que él había ayudado a cultivar seguía manchando las calles. Pero a medida que la ciudad avanzaba, también lo hacía la historia de la muerte de Sam. Su muerte se convirtió en otro capítulo oscuro en la larga historia del submundo de Chicago, y aún así, las preguntas persistían. ¿Quién lo había asesinado? ¿Y por qué? ¿Fue una banda rival que buscaba eliminar una antigua amenaza? ¿O fue la traición de sus propios hombres, aquellos que una vez le juraron lealtad, pero se cansaron de su comportamiento errático y su ambición desenfrenada? Abundan las teorías, pero, al final, la verdad sigue siendo tan esquiva como el hombre mismo. El hecho de que nadie sepa realmente quién le quitó la vida a Sam es apropiado. En un mundo construido sobre mentiras, engaños y lealtades cambiantes, el acto final de traición que condujo a su muerte está envuelto en la misma oscuridad que definió toda su existencia. Para los hombres que una vez llamaron a Sam su líder, la pérdida del hombre al que una vez temieron marcó el fin de una era. Para ellos, Sam había sido más que un simple criminal. Había sido un símbolo de poder, de control, de un imperio que parecía intocable. Pero ahora, sin Sam, el peso de ese poder ya no les correspondía. La ambición que una vez impulsó a Sam a las cimas del mundo criminal, ahora no tenía rumbo. El vacío dejado por su muerte era palpable. Su nombre, una vez susurrado con admiración y reverencia, ahora no era más que una nota al pie en los anales del crimen. Un fantasma que acechaba en las sombras, una advertencia para quienes se atrevían a ascender demasiado rápido. La familia de Sam también tuvo que rehacer su vida. Sus hijas
antes protegidas de las horribles verdades del mundo de su padre, ahora debían lidiar con los escombros de su legado. Lo que quedaba de la vida personal de Sam Giancana estaba tan fracturado como su imperio criminal. Sus relaciones habían sido transaccionales, cimentadas sobre el poder y la manipulación, no sobre el amor ni la lealtad. Sus hijos, criados a la sombra del apellido de su padre, crecerían en un mundo marcado para siempre por sus crímenes. Y la ausencia de Sam les dejó una dura realidad. El hombre que una vez lo tuvo todo en sus manos, finalmente lo perdió todo. Su vida definida no por el amor de su familia, sino por la violencia que había sembrado. Y sin embargo, incluso muerto, el legado de Sam persistió. El poder que una vez ostentó, las alianzas que forjó y el miedo que infundió en el submundo de la ciudad tuvieron consecuencias duraderas. Durante años después de su muerte, los susurros de su nombre aún resonarían en los pasillos del poder, tanto criminal como político, recordando al mundo el precio de la ambición, como un hombre podía surgir de la nada y controlar una ciudad, solo para caer en la ruina. El legado de Sam Giancana fue amargo. Un hombre que construyó su imperio a costa de los débiles, con la sangre de sus enemigos y el miedo de su propio pueblo. Y al final, fue la misma ambición que lo llevó a la cima la que lo consumió. Su deseo de poder y control, implacable, inquebrantable y en última instancia, fatal. Con el paso de los años, Sam se convirtió en algo más que una figura en la historia criminal de Chicago. Se convirtió en un ícono del submundo estadounidense, su historia entretejida en la trama del oscuro pasado de la ciudad. Su nombre se convirtió en sinónimo del crimen organizado, de las mortíferas luchas de poder que habían definido la ciudad durante décadas. Era la encarnación del sueño americano que salió mal. La historia de un hombre que surgió de la nada, que se abrió camino hasta la cima, solo para ver cómo todo se le escapaba de las manos en una trágica caída en desgracia. Sam Giancana había sido el rey de Chicago, pero al final, incluso los reyes son destronados. Su muerte marcó el fin de una era, un símbolo del precio de la ambición desenfrenada, del peligroso mundo de poder, traición y violencia que lo había consumido a él y a todos los que lo rodeaban. Pero la historia de Sam no terminó con su muerte. No, pues en las sombras del submundo, en las turbias aguas de la política y el crimen, persisten los fantasmas de hombres como Sam Giancana. Su influencia aún se siente, aún se susurra, incluso décadas después, porque al final, incluso los hombres más despiadados, aquellos que se han abierto camino hasta la cima, que han roto todas las reglas y traicionado toda confianza, dejan un legado. Y el legado de Sam Giancana fue a la vez terror y mito. El hombre que una vez controló una ciudad, que manipuló gobiernos y submundos por igual, había desaparecido. Pero su nombre resonaría a través de la historia, ligado para siempre a las sombras de Chicago, símbolo eterno del precio del poder y del coste mortal de la traición.